¿Sabías que dejar de fumar puede ser mucho más fácil de lo que crees? Quizá ahora mismo pienses que es imposible, que no tienes fuerza de voluntad, que lo has intentado 1000 veces sin éxito, pero déjame decirte algo que puede incomodarte un poco. Si sigues fumando, no es porque seas débil, sino porque tu mente te está contando una historia equivocada. Y hoy vamos a desmontar esa historia juntos. Quiero atraparte desde el principio con una curiosidad. Más del 70% de los fumadores quiere dejarlo, pero menos del 10% lo consigue a la primera. Y no es porque no puedan, sino porque lo intentan con el enfoque equivocado. Piensan que es una lucha titánica, una batalla contra sí mismos, pero lo cierto es que cuando entiendes el mecanismo real del tabaco, dejar de fumar se convierte en un proceso liberador, casi sencillo. Y esto es lo que voy a revelarte paso a paso. Fíjate en lo que ocurre. Cada cigarrillo no es un placer, es una trampa. El tabaco te da una falsa sensación de calma porque lo que realmente hace es calmar el síndrome de abstinencia que él mismo provoca. Es como si alguien te golpeara en la cabeza y luego te ofreciera parar el golpe unos segundos a cambio de algo. Te parecería un alivio, pero en realidad el problema lo creó él mismo. Eso es exactamente lo que hace el tabaco contigo. Déjame incomodarte un momento. ¿Cuántas veces has encendido un cigarrillo diciendo lo necesito y sin embargo 5 minutos después estabas igual o peor? Esa es la prueba de que el tabaco no soluciona nada. Solo alimenta una rueda interminable de necesidad y alivio temporal. Y cuanto antes lo comprendas, antes dejarás de ser esclavo. Imagina a alguien que se levanta por la mañana y lo primero que hace es encender un cigarro. Cree que así empieza el día mejor. Pero la realidad es que su cuerpo ya se despertó con ansiedad porque llevaba horas sin nicotina. El cigarro no lo mejora. Simplemente calma la abstinencia durante un rato. ¿Te das cuenta? El tabaco no te da nada, solo te quita y luego te devuelve un poquito para que sigas enganchado. Déjame contarte la historia de una mujer que venía a consulta convencida de que nunca podría dejar de fumar. Había probado parches, chicles, hasta hipnosis y nada funcionaba. Lo primero que hicimos fue cambiar su mentalidad. En lugar de pensar que iba a perder algo, empezó a entender que lo que hacía era liberarse. El día que lo dejó, me dijo, es como si me hubiera quitado una mochila de piedras de encima, y lo curioso es que no sintió la terrible ansiedad que temía porque ya no veía al tabaco como un aliado, sino como un ladrón. Aquí quiero engancharte con otra curiosidad. La nicotina abandona el cuerpo en unos pocos días. Lo que mantiene el hábito durante años no es la química, sino la mente, las asociaciones, las creencias erróneas. Eso significa que el poder para dejarlo no está en tu cuerpo, está en tu cabeza. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces has dicho no puedo dejarlo? Y en realidad estabas diciendo no quiero sufrir dejándolo. Porque ahí está la trampa. Piensas que será un infierno y esa expectativa negativa lo convierte en difícil. Pero si lo miras desde otra perspectiva, puede ser mucho más llevadero de lo que imaginas. Un ejercicio práctico que te propongo. Cada vez que fumes un cigarrillo, observa tu sensación antes, durante y después. Anótala. Descubrirás que antes sientes ansiedad, durante sientes un pequeño alivio y después vuelves a sentir lo mismo o peor. Ese registro te ayudará a darte cuenta de que el tabaco no es placer, es solo un ciclo de dependencia. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Dejar de fumar no es renunciar a nada, es ganar libertad. Es dejar de ser esclavo de un objeto que decide cuándo puedes relajarte, cuándo puedes disfrutar, cuándo puedes concentrarte. La verdadera libertad es poder estar tranquilo y feliz sin necesitar encender nada. Imagina otra escena. Estás en una reunión larga y no puedes salir a fumar. Tu mente empieza a inquietarse. Crees que necesitas el cigarrillo para estar bien, pero si en ese momento piensas, esto es solo mi cuerpo reclamando nicotina y puedo aguantarlo porque no me está dando nada real, verás cómo la ansiedad pierde fuerza. Ese pensamiento marca la diferencia. Quiero cerrar esta primera entrega con una reflexión calmada. Dejar de fumar empieza por desmontar la mentira más grande del tabaco, que te da algo. Porque en realidad no te da nada, solo te quita. Y cuando de verdad lo entiendes, el cigarrillo pierde su poder sobre ti. A partir de aquí, seguiremos profundizando en las claves que harán que dejar de fumar no sea un sacrificio, sino una liberación. Déjame empezar esta parte con algo que puede sorprenderte. Fumar no te relaja. Nunca lo ha hecho. De hecho,
La nicotina es un estimulante, acelera tu corazón y tu sistema nervioso. Entonces, ¿por qué muchos fumadores creen que fumar les calma? Porque lo que sienten es el alivio temporal del síndrome de abstinencia. Es decir, si te pasas horas sin fumar, tu cuerpo empieza a reclamar nicotina y genera incomodidad. Enciendes un cigarro y por unos minutos esa incomodidad baja, pero eso no es relajación real. Es solo quitar un problema que el propio tabaco creó. Déjame incomodarte un poco, ¿no? Es absurdo pensar que algo que daña tus pulmones, tu corazón, tu piel y tu salud en general pueda ser tu fuente de calma. Si lo miras fríamente, la idea no tiene sentido. Y sin embargo, la fuerza de la adicción mental hace que lo vivas como verdad. Eso es lo que vamos a desmontar paso a paso. Imagina a alguien que, tras un día estresante en el trabajo, dice, necesito un cigarro para relajarme. Lo enciende, fuma y cree que la tensión desaparece. Pero la realidad es que esa tensión sigue ahí. Lo único que ha ocurrido es que el pequeño malestar de la abstinencia ha desaparecido durante unos minutos. El estrés de fondo sigue intacto. Y lo peor es que, en lugar de aprender a relajarse de verdad, refuerza la dependencia. Déjame contarte la historia de un hombre que fumaba 30 cigarrillos al día. Estaba convencido de que sin ellos no podría trabajar. Si no fumo no me concentro, decía. Pero cuando lo dejamos claro en terapia, descubrió algo fascinante. Cuando pasaba horas en un lugar donde no podía fumar, como en un avión, al principio sentía incomodidad, pero después se concentraba igual o incluso mejor. El tabaco nunca le había dado concentración, solo le había robado la posibilidad de comprobarlo. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La nicotina dura muy poco en sangre, apenas unos 20 minutos. Eso significa que si fumas un cigarro a las 9, para las 9:20 tu cuerpo ya empieza a reclamar otro. Estás en un ciclo de microabstinencias todo el día. Lo que interpretas como placer o relajación es en realidad el fin momentáneo de un malestar que vuelve una y otra vez. ¿Te das cuenta? Es como pagarle a un ladrón para que te devuelva una parte de lo que te robó. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Te das cuenta de que no fumas porque te guste, sino para evitar la ansiedad de no fumar? Esa es la gran trampa psicológica. La mayoría de los fumadores, cuando lo entienden de verdad, sienten una mezcla de rabia y liberación. Rabia, porque han estado años engañados. Liberación, porque descubren que el tabaco nunca les dio nada real. Un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas el impulso de fumar, espera 5 minutos antes de encender el cigarro. Durante ese tiempo, observa cómo cambia tu cuerpo, tu respiración, tu ansiedad. Verás que el malestar sube un poco y luego baja por sí solo. Eso te demuestra que no necesitas fumar para que pase. Tu cuerpo tiene recursos para autorregularse. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cada cigarro que no fumas es una pequeña victoria, pero no porque estés aguantando como un mártir, sino porque estás rompiendo la ilusión de que lo necesitas. No hay nada más liberador que darte cuenta de que puedes estar tranquilo, concentrado y feliz sin encender nada. Imagina otra escena. Una persona sale a tomar algo con amigos y cree que necesita fumar para disfrutar, pero si observa con atención, descubrirá que la risa, la compañía, la música son lo que realmente le da placer. El cigarro no añade nada, solo interrumpe cada poco para mantener su esclavitud. La vida sin tabaco no es aburrida, es más plena porque la disfrutas sin interrupciones. Quiero cerrar esta segunda entrega con una reflexión calmada. Dejar de fumar no consiste en perder un hábito placentero, sino en desmontar una mentira. El tabaco nunca te dio calma, nunca te dio concentración, nunca te dio disfrute real. Todo eso estaba ya en ti y lo estará aún más cuando te liberes. Hay una creencia muy extendida entre los fumadores. Fumar me da placer. Suena lógico porque en su experiencia encender un cigarro se siente como algo agradable. Pero vamos a analizarlo con calma. ¿De verdad hay placer ahí o solo hay alivio de una incomodidad creada por el mismo tabaco? Déjame provocarte un poco. Si fumar fuera placentero en sí mismo, ¿no debería la primera calada de tu vida haber sido maravillosa? Y sin embargo, casi todos los fumadores recuerdan que la primera vez fue desagradable. Tos, mareo, mal sabor,
Eso demuestra que el placer del tabaco no es natural, es aprendido y reforzado por la adicción. Imagina a alguien que se sienta en una terraza, pide un café y enciende un cigarro. Dice, esto es vida. Pero si lo miramos objetivamente, lo que ocurre es que el café ya era un placer, el sol ya era un placer, la compañía ya era un placer. El cigarro no añade nada, solo calma una pequeña ansiedad de abstinencia que él mismo había creado minutos antes. El supuesto placer no es real, es una corrección temporal de un malestar. Déjame contarte la historia de un joven que llevaba años fumando y decía, fumo porque me encanta. En terapia le pedí que observara cada cigarro con atención, sin distracciones, solo enfocándose en la experiencia. A la tercera sesión me dijo, en realidad el sabor es asqueroso. Lo que disfruto es el momento de parar a fumar. Ese fue un descubrimiento enorme. El placer estaba en el descanso, en el respiro, no en el cigarro. Y cuando lo comprendió, dejarlo se volvió mucho más fácil. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La mayoría de los exfumadores, después de un tiempo sin fumar, cuando vuelven a probar un cigarro por curiosidad, sienten rechazo inmediato. Lo describen como asco. Eso demuestra que el supuesto placer del tabaco era una construcción mental alimentada por la dependencia. Cuando la adicción se rompe, la percepción real reaparece. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si el placer que crees obtener del tabaco es una ilusión? ¿Y si todo este tiempo has estado persiguiendo algo que no existe, como un espejismo en el desierto? Porque eso es lo que descubren todos los que lo dejan. Que la vida sin fumar no es menos placentera. Es más, porque disfrutas lo que ya estaba ahí sin necesidad de añadir nada. Un ejercicio práctico. La próxima vez que fumes, hazlo de forma consciente. No lo acompañes de café, ni de charla, ni de música. Solo tú y el cigarro. Observa el sabor, el olor, la sensación en la garganta. Descubrirás que no es tan agradable como creías. Ese ejercicio te ayudará a ver que lo que disfrutas no es el tabaco, sino los momentos que lo rodean. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La verdadera fuente de placer está en ti, no en un cilindro de papel con químicos. El tabaco no crea felicidad, solo la interrumpe y te hace creer que depende de él. Pero cuando te liberas, recuperas la capacidad de disfrutar de las cosas simples con intensidad. Respirar aire limpio, correr sin ahogarte, saborear un café sin humo. Imagina otra escena. Una madre juega con su hijo en el parque, se levanta, va a un rincón y enciende un cigarro. Cree que lo necesita para disfrutar del momento, pero en realidad el momento ya era pleno. El juego, la risa, la complicidad. El cigarro solo resta. Cuando deje de fumar, ese instante será aún más puro, sin interrupciones, sin olores, sin dependencia. Quiero cerrar esta tercera entrega con una reflexión calmada. Dejar de fumar también es recuperar el verdadero placer. No ese falso alivio que da un cigarro, sino la alegría genuina de vivir sin cadenas. Cuando entiendes que el tabaco no añade nada, solo roba y devuelve un poquito, estás más cerca de liberarte para siempre. Hay otra gran mentira que el tabaco te ha hecho creer, que te acompaña en los momentos importantes de tu vida. Muchos fumadores dicen, mi cigarro de después de comer, mi cigarro con el café, el de las celebraciones, el de cuando estoy nervioso. Es como si el tabaco fuera un amigo fiel que está en todas partes. Pero déjame provocarte. ¿Qué clase de amigo es ese que te roba la salud, te quita dinero, te quita energía y te encadena a un hábito que no puedes dejar? Eso no es un amigo, es un enemigo disfrazado. Imagina a alguien que gana un premio en el trabajo y lo primero que hace es salir a fumar para celebrarlo. Cree que ese cigarro es parte de la alegría, pero la realidad es que la alegría ya estaba ahí, la satisfacción, el orgullo, la emoción. El tabaco no añade nada y si lo miras fríamente, lo único que hace es manchar ese momento con humo. Déjame contarte la historia de una mujer que decía, mi cigarro de la mañana es sagrado, es el mejor momento del día. Cuando lo analizamos, descubrimos que lo que realmente disfrutaba era el ritual de sentarse tranquila a tomar su café, respirar unos minutos de calma. El cigarro era solo un accesorio que había colonizado ese ritual. Cuando lo dejó, siguió disfrutando de su café matutino, incluso más porque ya no estaba condicionado por la necesidad de encender nada. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los estudios sobre adicciones
muestran que la mayor parte del poder de un hábito está en las asociaciones. No es la sustancia en sí, es el momento, el lugar, la rutina que se une a ella. Por eso muchos fumadores creen que el cigarro forma parte de sus rituales. Pero si eliminas la sustancia y mantienes el ritual, el placer sigue estando ahí. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántos momentos de tu vida has creído inseparables del tabaco? Celebraciones, pausas, charlas, viajes. ¿Y si descubrieras que esos momentos no solo existen sin cigarro, sino que son más limpios y más auténticos sin él? El tabaco no hizo especiales a esos instantes. Lo especial siempre estuvo en ti y en lo que estabas viviendo. Un ejercicio práctico. Haz una lista de tus cigarros favoritos. Puede ser el de después de comer, el de antes de dormir, el del café. Y luego piensa, ¿qué hay detrás de ese momento? Relajación, satisfacción, socialización. Después, prueba a repetir ese ritual sin cigarro. Tómate el café, pero sin fumar. Haz la pausa, pero respira aire limpio. Descubrirás que el placer sigue intacto, incluso más. Déjame emocionarte con una idea poderosa. El tabaco no es tu compañero, es un intruso. Ha invadido tus momentos felices, pero nunca los creó. Y cuando los sacas de tu vida, esos instantes vuelven a ser tuyos, más puros, más plenos. Imagina otra escena. Un grupo de amigos se reúne a cenar. Varios salen a fumar entre plato y plato. Creen que ese cigarro forma parte de la velada. Pero si lo piensas, en ese momento se están perdiendo conversación, risas, complicidad. El cigarro los saca del verdadero disfrute. Cuando dejas de fumar, descubres que puedes estar presente todo el tiempo, sin interrupciones. Quiero cerrar esta cuarta entrega con una reflexión calmada. El tabaco no te ha dado compañía, te la ha robado. Ha ocupado tus rituales, tus celebraciones, tus pausas. Pero cuando lo entiendes y lo sacas de tu vida, recuperas el control de tus momentos más valiosos. Y eso no es perder nada, es ganar mucho más de lo que imaginas. Hay otra excusa que escucho constantemente de los fumadores: dejarlo me va a engordar. Esa idea se ha convertido en uno de los mayores miedos, sobre todo en personas que ya tienen preocupación por su peso. Pero vamos a analizarlo con calma. ¿Es cierto que dejar de fumar engorda? No necesariamente. Lo que ocurre es que cuando dejas de fumar sin cambiar la manera en que piensas, sustituyes un hábito por otro. Como la ansiedad de abstinencia aparece, muchas personas recurren a comer más para calmarla. Pero no es el tabaco en sí el que engorda, es la gestión equivocada de las emociones. Déjame incomodarte un momento. ¿De verdad prefieres seguir inhalando veneno que arriesgarte a ganar unos kilos? Si lo piensas fríamente, no tiene sentido. Porque incluso en el peor de los casos, perder peso es mucho más fácil que recuperar un pulmón dañado. Y además hay formas de dejar de fumar sin caer en la trampa de comer más. Imagina a alguien que deja el tabaco y al tercer día siente un vacío en las manos y en la boca. En lugar de observarlo y relativizarlo, empieza a picar dulces constantemente. Obviamente, si come más calorías, subirá de peso. Pero si en lugar de dramatizar esa sensación de vacío dice, esto es pasajero, no necesito llenarlo con comida, su cuerpo se adapta y la ansiedad baja sola. Déjame contarte la historia de un hombre a fiesta. Varios salen a fumar juntos. Creen que el cigarro es lo que les une, pero lo que realmente los une es la charla, las bromas, el compartir. El cigarro no crea la conexión, solo la enmarca. Y lo más curioso es que cuando lo quitas, la conexión sigue estando ahí. De hecho, es más auténtica porque ya no depende de un objeto externo. Déjame contarte la historia de una mujer que decía, si dejo de fumar, perderé a mi grupo de amigos, porque todos fuman. En consulta trabajamos en distinguir entre fumar y socializar. Empezó a acompañarlos a la zona de fumadores sin encender nada. Al principio se sintió rara, como fuera de lugar, pero poco a poco se dio cuenta de que podía seguir charlando igual, reír igual, estar presente igual. Sus amigos la aceptaron tal cual y descubrió que el cigarro nunca había sido la condición de su amistad. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Investigaciones en psicología social muestran que lo que refuerza la sensación de unión en un grupo no es la actividad concreta, sino la experiencia compartida. Eso significa que puedes
sustituir el cigarro por cualquier otra rutina grupal, tomar un café, dar un paseo, compartir una charla, y el vínculo sigue igual de fuerte. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si la idea de que fumar me ayuda a socializar es solo otra mentira que te mantiene atado. Porque lo cierto es que la gente conecta contigo por tu forma de ser, por lo que aportas, por tu presencia. El cigarro no añade nada a eso. De hecho, muchas veces lo resta, porque te obliga a salir corriendo a mitad de una conversación o a interrumpir momentos para encenderlo. Un ejercicio práctico. La próxima vez que salgas con amigos o compañeros, proponte estar presente sin fumar. Observa qué ocurre. Descubrirás que la charla sigue fluyendo, que las risas siguen ahí, que el vínculo no depende de un cigarro. Ese experimento es clave para desmontar la asociación mental. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cuando dejas de fumar, no pierdes amigos, ganas autenticidad. Ya no necesitas un objeto para sentirte parte de algo. Te das cuenta de que lo que realmente te une a los demás eres tú, no el humo. Imagina otra escena. Una persona en el trabajo cree que su única forma de conectar con los compañeros es saliendo a fumar juntos. Pero un día decide acompañarlos sin cigarro en la mano. Descubre que la conversación sigue siendo la misma. Lo único que cambia es que ahora respira mejor, huele mejor y no depende de nada para estar ahí. Quiero cerrar esta 7ª entrega con una reflexión calmada. El tabaco no es tu pasaporte social, nunca lo fue. Es solo una muleta que tu mente aprendió a asociar con la compañía. Cuando la sueltas, la vida social no se acaba, se hace más genuina. Y esa es otra de las claves definitivas para liberarte de fumar. Otra gran trampa del tabaco es la ilusión de que te ayuda a manejar el estrés. Mucha gente dice, cuando estoy nervioso, fumo y me calma. Pero vamos a analizarlo con sinceridad. Si el tabaco de verdad redujera el estrés, ¿no deberías estar más relajado cuanto más fumas? Y, sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Cuanto más fumas, más nervioso estás entre cigarro y cigarro, porque la ansiedad del síndrome de abstinencia se mezcla con la tensión normal de la vida. Al final, el fumador vive en un estado constante de microansiedad. Déjame lanzarte una incomodidad. ¿Te das cuenta de que cuando dices fumar me calma, lo que en realidad estás diciendo es fumar calma el problema que él mismo creó? Es como pagar a un secuestrador para que te deje respirar 5 minutos. Esa calma es falsa, es un alivio momentáneo que no resuelve nada. Imagina a alguien que discute en el trabajo y sale corriendo a fumar. En el momento de encenderlo siente un alivio, como si la tensión bajara. Pero si lo analizamos, el conflicto sigue sin resolverse. Lo único que ocurrió es que durante unos minutos distrajo a su mente y calmó el malestar de abstinencia. Esa es la trampa. El tabaco no soluciona el estrés, solo lo tapa por un instante. Déjame contarte la historia de una mujer que trabajaba en un hospital rodeada de tensión todo el día. Decía, si no fumara, no podría soportar este trabajo. Cuando empezó a observar con atención, se dio cuenta de que el tabaco no le quitaba la tensión de los pacientes ni de las urgencias. Solo le daba microdescansos que podía haber tenido igualmente con un paseo corto o respirando unos minutos. Cuando dejó de fumar, descubrió que en realidad tenía más energía y menos ansiedad porque ya no vivía pendiente de la siguiente dosis de nicotina. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios científicos han demostrado que los fumadores tienen niveles de ansiedad más altos que los no fumadores. ¿Por qué? Porque la abstinencia leve que sienten entre cigarro y cigarro se suma a las tensiones normales de la vida. Eso significa que el tabaco no reduce el estrés, lo incrementa. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si todo este tiempo has estado confiando tu tranquilidad a algo que en realidad la sabotea? ¿Y si el tabaco nunca fue tu calmante sino tu generador de ansiedad? Un ejercicio práctico. La próxima vez que te sientas nervioso, en lugar de encender un cigarro, siéntate y respira profundamente 10 veces. Concéntrate en el aire entrando y saliendo. Después de un minuto, observa cómo tu cuerpo se calma por sí mismo. Ese ejercicio te demuestra que no necesitas el tabaco para recuperar la serenidad. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La verdadera calma está dentro de ti, no en un cigarro. El tabaco te ha hecho creer que solo él puede dártela, pero eso es una mentira. Cuando lo sueltas, descubres que eres capaz de manejar tus nervios de forma más real y más duradera. Imagina otra escena. Un hombre pierde un tren
y siente rabia. Saca un cigarro y lo fuma con desesperación. Cree que eso le ayuda a llevarlo mejor. Pero la verdad es que sigue enfadado, el tren no volvió y lo único que ganó fue un poco más de dependencia. Si en ese momento hubiera respirado hondo, aceptado la situación y esperado el siguiente tren, la emoción se habría regulado sin necesidad de humo. Quiero cerrar esta octava entrega con una reflexión calmada. El tabaco no es tu medicina contra el estrés. Es la enfermedad disfrazada de remedio. Y cuando lo entiendes de verdad, el cigarro pierde todo su poder sobre ti. Porque sabes que la calma ya estaba en ti, solo había sido secuestrada por un hábito inútil. Hay otra gran mentira que el tabaco te ha vendido. La de que no puedo dejarlo porque me gusta demasiado. Esa frase la he escuchado miles de veces en consulta y siempre digo lo mismo. No te gusta fumar. Lo que te gusta es aliviar la ansiedad que el tabaco te provoca. Porque si lo piensas bien, ¿de verdad disfrutas el sabor de la ceniza, el olor en tu ropa, la tos por la mañana, el mal aliento? Claro que no. Lo que disfrutas es quitarte durante unos minutos la incomodidad de no fumar. Es un espejismo de placer. Déjame lanzarte una incomodidad. Si de verdad fumar fuera tan agradable, ¿no lo haría la gente incluso sin haber estado nunca enganchada? Y sin embargo, las personas que no han fumado suelen detestar el olor, el sabor, la sensación. Eso demuestra que el placer es una ilusión creada por la dependencia. Imagina a alguien que dice, adoro mi cigarro después de comer. Pero si observamos, lo que realmente ocurre es que después de varias horas sin fumar, su cuerpo está en abstinencia. Enciende un cigarro y siente alivio. Ese alivio lo interpreta como disfrute. Pero si un no fumador se sienta a comer y termina, también siente placer, satisfacción, relax, sin necesidad de fumar. El tabaco no añadió nada, solo quitó un malestar que él mismo había causado. Déjame contarte la historia de una mujer que estaba convencida de que fumar era su mayor placer. Decía, es mi momento, no pienso renunciar a él. En terapia le pedí que anotara cada experiencia de fumar con detalle, sabor, olor, sensación. A la semana volvió sorprendida. Si soy sincera, el 80% de los cigarrillos me saben mal. Solo disfruto algunos y ni siquiera tanto. Ese fue el punto de quiebre. Descubrió que el tabaco no era placer, era costumbre y alivio de abstinencia. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios sobre adicción muestran que la mayoría de fumadores sobreestima el placer que recibe de fumar. Cuando se les pide evaluar de 0 a 10 su satisfacción real al fumar, la media no pasa del 5. En cambio, la incomodidad de la abstinencia la valoran como un 8 o 9. Eso significa que fuman más por miedo a la incomodidad que por el supuesto placer. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si ese placer que tanto defiendes es en realidad la cadena que te mantiene atado? Porque mientras pienses que disfrutas fumar, dejarlo parecerá una pérdida. Pero cuando entiendes que no es placer, sino alivio de un problema que el tabaco mismo genera, entonces dejarlo se convierte en una ganancia. Un ejercicio práctico. La próxima vez que fumes, pregúntate en voz alta qué estoy disfrutando realmente ahora mismo. Sé honesto. ¿Es el sabor, el olor o es simplemente la sensación de quitarte un malestar? Ese ejercicio abrirá una grieta en la ilusión. Déjame emocionarte con una idea poderosa. El verdadero placer está en la libertad, no en la dependencia. Nada que necesites para estar bien puede ser placer real. El placer verdadero es el que disfrutas porque quieres, no porque lo necesitas. Y dejar de fumar es recuperar esa libertad de elección. Imagina otra escena. Un padre fuma mientras juega con su hija en el parque. Cree que ese cigarro le acompaña en un momento bonito, pero en realidad está perdiendo segundos de atención plena, está envenenando su cuerpo delante de quien más quiere y está confundiendo dependencia con disfrute. Cuando deje de fumar, descubrirá que el momento era mucho más pleno sin humo de por medio. Quiero cerrar esta novena entrega con una reflexión calmada. Fumar no es placer, es alivio de abstinencia. Y cuanto antes lo entiendas, antes podrás dejar de verlo como un sacrificio y empezar a verlo como lo que es, una liberación. Porque lo único que perderás al dejar de fumar será una cadena invisible. Otra de las creencias más peligrosas que mantienen viva la adicción al tabaco es esta. No puedo dejarlo
porque necesito la fuerza de voluntad de un superhéroe y yo no la tengo. Esta idea es devastadora, porque convierte a la persona en alguien débil en su propia mente. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de verlo. Dejar de fumar no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de claridad mental. No se trata de luchar contra ti mismo, se trata de entender que no estás renunciando a nada. Déjame lanzarte una incomodidad. ¿Cuántas veces has dicho es que no tengo la fuerza de voluntad suficiente? Y no es curioso que en otras áreas de tu vida sí has demostrado disciplina, constancia, sacrificio, has criado hijos, has estudiado, has trabajado, has superado problemas enormes. Entonces, ¿por qué piensas que para dejar un simple cigarro te falta fuerza? Porque no es un tema de fuerza, es un tema de perspectiva. Imagina a alguien que intenta dejar de fumar repitiéndose: voy a aguantar, aunque sufra, aunque sea terrible, tengo que resistir. Esa persona sufre porque interpreta el proceso como una batalla contra algo valioso que está perdiendo. En cambio, si cambia la perspectiva a no estoy perdiendo nada, estoy liberándome de una estafa, entonces el proceso es mucho más ligero. Lo que antes era una lucha se convierte en un acto de inteligencia. Déjame contarte la historia de un hombre que llevaba 15 años intentando dejar de fumar. Cada vez que lo intentaba, duraba una semana y volvía. Decía, soy débil, no tengo la fuerza. En terapia lo trabajamos de otra manera. Dejamos de hablar de fuerza y empezamos a hablar de claridad. Empezó a repetirse cada día. El tabaco no me da nada, no me quita nada real, solo me engaña. Y un día simplemente dejó de fumar. No fue un acto heroico, fue un acto de comprensión. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En un famoso estudio se comprobó que las personas que percibían dejar de fumar como un sacrificio tenían muchas menos probabilidades de conseguirlo. En cambio, quienes lo veían como una liberación tenían un éxito mucho mayor. Eso demuestra que no es cuestión de fuerza, sino de cómo interpretas el proceso. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si todo este tiempo no has fracasado por falta de fuerza, sino por exceso de dramatismo, porque cuanto más crees que dejar de fumar es un sacrificio, más difícil lo haces. Pero si lo ves como quitarte un peso de encima, el camino se aligera. Un ejercicio práctico, cada mañana, antes de empezar el día. ¿Eres libre cuando te ves obligado a salir al frío o a la lluvia solo para fumar? Eso no es libertad, es esclavitud. Déjame lanzarte una incomodidad. ¿Cuántas veces has organizado tu vida alrededor del tabaco? Viajes en los que piensas dónde podrás fumar, reuniones que interrumpes para salir, momentos de nervios en los que lo primero que buscas es un cigarro. Eso no es elegir, eso es depender. Imagina a alguien que está en un avión de larga distancia, no puede fumar durante 10 horas. ¿Cómo se siente? ¿Ansioso, inquieto, desesperado? ¿Es esa la vida de una persona libre? La verdadera libertad es poder disfrutar de ese vuelo, ver una película, leer, dormir, sin sentir que falta nada. Déjame contarte la historia de un hombre que decía con orgullo: yo fumo porque me da la gana. Pero cuando se dio cuenta de que necesitaba el cigarro para cada pausa, cada café, cada celebración, reconoció que no era elección, era necesidad. El día que lo dejó, me dijo: ahora sí soy libre, porque ya no dependo de nada. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En los estudios sobre adicciones se habla del síndrome de libertad ilusor. Es la creencia de que consumir una sustancia es una elección consciente, cuando en realidad está guiada por la dependencia física y psicológica. El fumador cree que elige, pero en realidad responde a una cadena invisible. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué clase de libertad es aquella que se paga con tu salud, tu dinero y tu tiempo? Porque el tabaco no solo roba años de vida, roba presencia, atención y disfrute. Un ejercicio práctico. Haz una lista de todas las veces que el tabaco te ha limitado. Momentos en que tuviste que salir a la calle, en medio de una comida, en que no disfrutaste un viaje, en que gastaste dinero que podrías haber usado en otra cosa. Lee esa lista cada vez que tu mente diga fumo porque quiero. Verás que no es libertad, es una cárcel disfrazada. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La libertad real es no necesitar nada para estar bien. Es poder elegir tus momentos sin cadenas, sin dependencia, sin excusas. Dejar de fumar no es perder una elección, es recuperar tu verdadera capacidad de elegir. Imagina otra escena. Una mujer sale a cenar con amigos. Mientras los demás disfrutan de la sobremesa, ella se levanta varias veces para fumar. Cree que es su elección.
pero en realidad se está perdiendo conversaciones, risas, momentos. Cuando lo deja, descubre que puede estar presente todo el tiempo, sin interrupciones. Eso sí es libertad. Quiero cerrar esta 12ª entrega con una reflexión calmada. El tabaco no te da libertad, te la roba. Te hace creer que eliges, pero en realidad te obliga. Cuando lo dejas, no pierdes una elección, recuperas tu independencia. Y esa es una de las claves más definitivas para liberarte de fumar. Otro de los grandes engaños que mantiene a las personas atadas al tabaco es la idea de que fumar me da personalidad, me hace diferente. Durante décadas, la publicidad nos vendió imágenes de gente atractiva, rebelde, elegante, sosteniendo un cigarro. Y aunque hoy sabemos que todo eso era marketing, todavía en la mente de muchos queda el eco de que fumar es un signo de estilo. Pero déjame incomodarte. ¿Qué estilo hay en toser por la mañana, en tener mal aliento, en gastar cientos de euros al mes en algo que te enferma? Imagina a un adolescente que empieza a fumar porque cree que así será aceptado en su grupo. Al principio se siente guay, más adulto, más interesante, pero en realidad lo que está haciendo es encadenarse a un hábito que lo hará dependiente. Años después, ese mismo joven se arrepiente porque descubre que su supuesto gesto de rebeldía lo convirtió en esclavo. Déjame contarte la historia de un hombre que decía: fumar es parte de mi estilo, es mi sello. Siempre aparecía con un cigarro en la mano, como si fuera un accesorio más. Pero cuando lo analizamos juntos, comprendió que el cigarro no le añadía nada real. Su carisma, su atractivo, sus cualidades estaban en él, no en el humo. Cuando dejó de fumar, lejos de perder personalidad, ganó seguridad. Descubrió que lo auténtico era mostrarse tal cual, sin necesidad de adornos tóxicos. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Las campañas publicitarias de mediados del siglo XX asociaban el tabaco a la libertad, la masculinidad, la feminidad, incluso al éxito. Esa manipulación fue tan efectiva que creó generaciones enteras de fumadores. Hoy sabemos que era una estrategia de marketing sin escrúpulos, y sin embargo, el eco todavía sigue en el imaginario de mucha gente. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces has encendido un cigarro sintiendo que eso te daba un aire especial? Ahora pregúntate, ¿de verdad crees que alguien te quiere más, te respeta más o te admira más porque fumes? La respuesta es obvia, no. Tu valor no depende de un cigarro, depende de quién eres, de cómo actúas, de lo que transmites de verdad. Un ejercicio práctico. Piensa en 5 personas que admires profundamente. Escríbelas en un papel. ¿Las admiras porque fuman o por lo que son, lo que hacen, lo que representan? Seguramente la respuesta es clara. Lo que valoras de ellas no tiene nada que ver con el tabaco. Ese ejercicio te ayudará a ver que tu valor tampoco depende de fumar. Déjame emocionarte con una idea poderosa. El tabaco no añade nada a tu personalidad. Eres tú quien da valor a tu vida, con tus acciones, tu carácter, tu autenticidad. Y cuando te liberas del cigarro brillas más porque ya no estás oculto detrás de un humo que no dice nada real de ti. Imagina otra escena. Una mujer cree que fumar le da un aire sofisticado, pero cada vez que enciende un cigarro, su piel se deteriora, su voz se apaga, su energía baja. ¿Qué sofisticación hay en eso? Cuando lo deja, su piel recupera brillo, su voz claridad, su mirada fuerza. Descubre que lo que de verdad la hacía atractiva nunca fue el humo, fue ella misma. Quiero cerrar esta 13ª entrega con una reflexión calmada. Fumar no te da estilo, te lo quita, no te da personalidad, te la roba, porque la verdadera personalidad está en tu esencia, no en un hábito destructivo. Cuando lo entiendes, dejas de ver el cigarro como un accesorio y empiezas a verlo como lo que es, un obstáculo entre tú y tu mejor versión. Otra de las trampas más profundas del tabaco es creer que ya es demasiado tarde para mí. Muchos fumadores piensan: llevo tantos años fumando que el daño ya está hecho, no vale la pena dejarlo. Esa idea es peligrosa porque paraliza. Pero déjame incomodarte. ¿De verdad crees que tu cuerpo no agradecerá cada día que pases sin veneno? La ciencia es clarísima, nunca es tarde para dejar de fumar. Y siempre trae beneficios inmediatos y a largo plazo. Imagina a alguien que lleva 30 años fumando un paquete diario. Piensa: mi salud ya está arruinada, ¿para qué dejarlo?
Pero si da el paso, al día siguiente ya empieza a notar mejoras. Su presión arterial baja, su respiración se aligera, a las semanas recupera parte del gusto y del olfato, a los meses su riesgo de infarto disminuye y a los años su probabilidad de cáncer y enfermedades graves cae de manera significativa. Nunca es tarde, nunca. Déjame contarte la historia de un hombre de 70 años que decidió dejar de fumar tras décadas de dependencia. Su médico le dijo: cada día sin tabaco es un regalo para tu cuerpo. Lo intentó con miedo pensando que no valía la pena, pero a los 6 meses estaba sorprendido. Caminaba mejor, dormía mejor, tenía más energía y me dijo algo muy emocionante: ahora disfruto de mis nietos con más vitalidad. No me arrepiento ni un segundo de haberlo hecho. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios médicos han demostrado que incluso en fumadores de edad avanzada, dejar el tabaco reduce en un 50% el riesgo de morir prematuramente. Y en personas de mediana edad, los beneficios son aún mayores. La regeneración del cuerpo humano es asombrosa, pero solo ocurre si dejas de introducir veneno en él. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿No es acaso una excusa pensar que ya es tarde? Porque esa excusa justifica seguir fumando cuando en realidad cada cigarro adicional sigue dañando. ¿No sería más sensato pensar: cuanto antes lo deje mejor? Un ejercicio práctico. Escribe tu edad actual en una hoja y debajo haz una lista de los próximos 10 años de tu vida. Piensa: ¿cómo quiero vivirlos? ¿Fumando o libre? Visualiza cómo serían esos años con más energía, sin tos, sin dependencia. Ese ejercicio puede darte un impulso enorme para darte cuenta de que siempre hay algo que ganar. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Nunca es tarde para ser libre. No importa si has fumado 10 años o 50. El día que lo dejas, empiezas a escribir un nuevo capítulo y ese capítulo puede ser mucho más pleno, más vital, más auténtico. Imagina otra escena. Una mujer de 55 años, con miedo, porque lleva décadas fumando, decide dejarlo. Descubre que puede bailar sin ahogarse, reír sin toser, besar sin sentir vergüenza del olor, se siente rejuvenecer. Y comprende que, aunque empezó tarde, empezó a tiempo. Quiero cerrar esta